El sol del mediodía caía como un castigo divino sobre las dunas interminables. Isabella Montero, una joven viuda de 28 años, se tambaleaba en la arena ardiente mientras sostenía contra su pecho a su bebé de 6 meses envuelto en paños. Su vestido, alguna vez elegante, estaba ahora rasgado y cubierto de arena. Sus labios, partidos por la deshidratación, sangraban ligeramente. «Resiste, mi pequeño Gabriel», susurró con voz ronca, protegiendo el rostro de su hijo del sol inclemente con un retazo de su chal. Apenas habían pasado 12 horas desde que el carruaje de la familia Alconada se alejó dejándolos abandonados en medio del desierto, pero para Isabella parecía una eternidad. Las últimas palabras de su suegra aún resonaban en sus oídos como una sentencia de muerte. «Una campesina que se atrevió a manchar el honor de nuestra casa no merece compasión. Y ese bastardo que llevas en brazos jamás reclamará la fortuna de mi hijo». Las lágrimas se habían secado antes de poder rodar por sus mejillas. El pequeño odre de agua que le habían dejado por piedad cristiana apenas contenía para un día más. Isabella sabía que estaban condenados. Todo por las acusaciones de infidelidad que habían manchado su nombre tras la muerte repentina de su esposo. Acusaciones fabricadas meticulosamente por la familia Alconada para evitar que el bebé heredara la fortuna de su padre. Isabella, hija de simples comerciantes, nunca tuvo el poder para defenderse de la aristocrática familia que ahora la había sentenciado a la peor de las muertes. «Tu padre sabía que eras suyo, mi ángel», murmuró al bebé, que milagrosamente dormía a pesar del calor sofocante. «No permitiré que mueras aquí». Cada paso era una tortura. Sus pies, dentro de los delicados zapatos inadecuados para el desierto, estaban llenos de ampollas reventadas. La arena se colaba por sus heridas, añadiendo un dolor punzante a cada movimiento. No sabía hacia dónde se dirigía, pero quedarse inmóvil significaba una muerte segura. En la distancia el aire ondulaba por el calor, creando espejismos de agua que solo servían para torturarla más. Isabella se negaba a rendirse, aunque su cuerpo temblaba de agotamiento y sus pensamientos comenzaban a volverse confusos por la deshidratación. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, la mujer tropezó con una piedra oculta por la arena. Cayó de rodillas, protegiendo instintivamente a Gabriel de la caída. «No moriré sin luchar», pronunció con determinación, aunque nadie más que el viento abrasador pudiera escucharla. Un año atrás, Isabella jamás habría imaginado que su vida terminaría en la desolación de un desierto. Hija de comerciantes prósperos pero sin título nobiliario, había sido considerada afortunada cuando don Rodrigo Alconada, heredero de una de las familias más poderosas de la región, la había elegido como esposa. Lo que parecía un cuento de hadas resultó ser el inicio de su tormento. «Es un matrimonio conveniente», había dicho su padre con pragmatismo mientras firmaba el contrato matrimonial. «Los Alconada necesitan nueva sangre y nosotros necesitamos su influencia». Isabella había aceptado con la resignación propia de las mujeres de su época. A sus 26 años casi rozaba la edad en que una doncella se convertía en una solterona indeseable. Don Rodrigo, 15 años mayor que ella, no era un hombre cruel, pero tampoco amoroso. La trataba como a un adorno más en su impresionante mansión. Los primeros meses fueron soportables. Isabella aprendió a navegar las complejas aguas de la aristocracia, aunque nunca dejó de ser vista como una intrusa por la matriarca de los Alconada, doña Eugenia, quien había deseado para su hijo una nuera de sangre noble. «Sangre nueva, sí, pero no sangre común», murmuraba la anciana a quien quisiera escucharla. El milagro sucedió cuando Isabella descubrió que estaba embarazada. Por primera vez, vio una chispa de alegría genuina en los ojos de su esposo. Don Rodrigo comenzó a tratarla con una delicadeza desconocida, incluso desafiando los comentarios venenosos de su madre. «Mi heredero», repetía con orgullo acariciando el vientre creciente de Isabella. Pero la felicidad duró poco. Una noche de tormenta, don Rodrigo regresó de una reunión de negocios quejándose de un fuerte dolor en el pecho. Antes del amanecer, había fallecido en su lecho. Isabella, con 5 meses de embarazo, quedó a merced de sus suegros. El cambio fue inmediato. De la noche a la mañana, la trataron como a una sirvienta. Doña Eugenia ordenó que se trasladara a la habitación más pequeña y alejada de la mansión, argumentando que el dolor de ver sus pertenencias junto a las de su difunto hijo era insoportable. Luego comenzaron los rumores.
Primero sutiles insinuaciones sobre la rapidez con que había quedado embarazada. Después, preguntas directas sobre su fidelidad. Finalmente, acusaciones abiertas cuando un antiguo pretendiente de Isabella cometió la imprudencia de visitarla para presentar sus condolencias. «Mi hijo murió de pena al descubrir tu traición», sentenció doña Eugenia frente a la servidumbre, sembrando la semilla de la duda en toda la casa. El nacimiento de Gabriel debería haber sido el momento más feliz para Isabella, pero se convirtió en su condena. El niño era el vivo retrato de don Rodrigo, pero nadie quiso verlo. En cambio, escrutaban cada pequeño rasgo buscando pruebas de su supuesta infidelidad. El golpe final llegó cuando don Mauricio, hermano de Rodrigo, presentó un testamento recién descubierto, en el que su hermano desheredaba al hijo nonato por dudas sobre su paternidad. Isabella sabía que era falso, pero sin testigos ni dinero para contratar abogados, estaba indefensa. Una última muestra de compasión, había dicho don Mauricio al ordenar que la llevaran al desierto en lugar de acusarla públicamente de adulterio, un crimen que podría haberla llevado a la horca. Así terminó Isabella Montero, antes celebrada como la afortunada esposa de un noble, abandonada con su bebé en un desierto implacable, víctima de la ambición desmedida de una familia que nunca la consideró digna. El segundo día en el desierto amaneció con un sol aún más cruel que el anterior. Isabella despertó acurrucada contra una pequeña formación rocosa donde había encontrado refugio para pasar la noche. Sus labios, completamente agrietados, sangraban cada vez que intentaba humedecerlos con su lengua reseca. El odre de agua estaba casi vacío, apenas quedaban unas gotas que guardaba celosamente para Gabriel. «Buenos días, mi valiente», susurró al bebé que, milagrosamente, abría sus ojitos sin llorar, como si comprendiera la gravedad de su situación. Isabella revisó el pañal del pequeño y lo cambió usando un trozo rasgado de su enagua. La deshidratación había reducido las deposiciones del bebé, lo que era una pequeña bendición en medio de la tragedia, pero también un signo alarmante. Con manos temblorosas, Isabella vertió unas gotas del agua restante en la boquita de Gabriel, quien las succionó ansiosamente. Resistió el impulso de beber ella misma. Cada gota era vida para su hijo. Se incorporó con dificultad. Sus piernas, antes firmes y elegantes, ahora parecían dos ramas quebradizas a punto de romperse. Debía seguir caminando. Debía encontrar ayuda antes de que el sol alcanzara su cenit y el calor se volviera insoportable. A medida que avanzaba la mañana, Isabella comenzó a experimentar los primeros síntomas graves de la deshidratación. Su visión se tornaba borrosa por momentos. Creía ver figuras que se desvanecían al parpadear. En una ocasión, estuvo segura de ver a don Rodrigo de pie en una duna, sonriéndole y haciéndole señas para que lo siguiera, solo para descubrir que no había nadie. «Tu padre nos observa desde el cielo», le dijo a Gabriel, insegura de si hablaba por fe o por delirio. Al mediodía Isabella no podía continuar. Se desplomó sobre la arena, protegiendo a Gabriel con su cuerpo para darle sombra. El bebé comenzó a llorar, pero su llanto era débil, casi un maullido. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Isabella sacó el odre y vertió las últimas gotas de agua en la boca de su hijo. «Ni una sola para ella vive, mi amor». «Alguien vendrá por ti», murmuró, aunque sabía que la posibilidad era remota en aquella inmensidad desolada. Las alucinaciones se intensificaron. Ahora veía a su madre, fallecida años atrás, tejiendo junto a un arroyo cristalino. Veía la mansión halconada ardiendo en llamas mientras doña Eugenia gritaba desde una ventana. Veía a un hombre desconocido de ojos profundos acercándose a caballo. La última imagen era tan nítida que Isabella extendió una mano temblorosa hacia la aparición. «Por favor, mi hijo», balbuceó antes de que la inconsciencia la reclamara. Lo último que sintió fue el peso de Gabriel sobre su pecho, su respiración cada vez más débil. Lo último que pensó fue una plegaria desesperada, que si algún milagro ocurría, salvara a su bebé aunque ella no sobreviviera. Después, solo oscuridad. Alexander Tormov cabalgaba por el desierto con la determinación de un hombre que no tiene nada que perder. A sus 35 años, su rostro curtido por el sol y el viento mostraba cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Sus ojos, de un azul intenso que contrastaba con su piel bronceada, escrutaban el horizonte en busca de puntos de referencia. 6 meses habían pasado desde que había cruzado la frontera de su reino, Estovania.
huyendo de la traición que había puesto a su hermano menor en el trono que legítimamente le pertenecía. 6 meses viviendo como un nómada, planeando su regreso, reuniendo aliados en secreto. Fue la silueta irregular sobre la arena lo que llamó su atención. Podría haber sido una roca, un animal muerto, un espejismo incluso, pero algo en su instinto le dijo que debía investigar. «Por todos los santos», exclamó al distinguir la forma de un cuerpo humano. Desmontó de un salto y corrió hacia la figura inmóvil. Una mujer joven yacía sobre la arena, protegiendo con su cuerpo algo que al principio Alexander no distinguió. Cuando se acercó más, el débil llanto le reveló la presencia del bebé. «Están vivos», murmuró con asombro, arrodillándose junto a ellos. Con movimientos precisos nacidos de años en el campo de batalla, Alexander comprobó los signos vitales de la mujer. Su pulso era débil, apenas perceptible. Su piel ardía por la exposición al sol. El bebé estaba en mejor condición, protegido por el cuerpo de su madre, pero también mostraba signos claros de deshidratación. «Resistan», ordenó con voz autoritaria, como si pudieran obedecer su mandato real, incluso en la inconsciencia. Llevó a la mujer y al bebé hasta su caballo. Con una delicadeza que habría sorprendido a quienes lo conocieron como el implacable rey guerrero de Estovania, Alexander humedeció los labios de ambos con agua de su cantimplora. No demasiada, sabía que darles mucha agua de golpe podría matarlos. Improvisó una tienda con su capa, clavándola sobre unas rocas para proporcionar sombra. Mientras trabajaba, observaba el rostro de la mujer. A pesar de los estragos del sol y la deshidratación, podía distinguir que era hermosa, con rasgos delicados que hablaban de buena cuna. «¿Quién eres? ¿Y cómo acabaste aquí?», preguntó en voz baja mientras limpiaba con un paño húmedo el rostro de la desconocida. Pasó 1 hora antes de que Isabella comenzara a recobrar la conciencia. Sus párpados temblaron y, finalmente, sus ojos se abrieron desorientados y asustados. «Mi bebé», fueron sus primeras palabras, en un susurro apenas audible. «Está a salvo», respondió Alexander, mostrándole al pequeño que dormía ahora, tras haber bebido un poco de agua endulzada con miel. Isabella intentó incorporarse, pero Alexander la detuvo con suavidad. Despacio. «Estás muy débil». «¿Quién eres?», preguntó ella, mirándolo con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Me llamo Alexander», respondió simplemente, omitiendo cualquier título o apellido. «Un viajero que tuvo la fortuna de encontrarlos a tiempo». Isabella estudió su rostro, notando la cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, la postura erguida a pesar de estar arrodillado, las manos callosas pero limpias. No parecía un bandido, pero tampoco un simple viajero. «Gracias por salvarnos», murmuró finalmente, permitiéndose cerrar los ojos nuevamente, vencida por el agotamiento. El campamento de Alexander resultó ser un pequeño oasis oculto entre formaciones rocosas, invisible desde la distancia. Había una tienda espaciosa, caballos bien cuidados y provisiones suficientes para semanas, demasiado elaborado para un simple viajero solitario. Isabella, recostada en un catre improvisado pero sorprendentemente cómodo, observaba con curiosidad creciente a su salvador mientras éste preparaba un caldo nutritivo en una pequeña hoguera. Sus movimientos eran precisos, económicos, como los de alguien acostumbrado a servirse a sí mismo, pero con una gracia que sugería una vida anterior muy diferente. «Necesitas recuperar fuerzas», dijo Alexander, acercándole un cuenco de caldo humeante. «Come despacio». Gabriel dormía plácidamente en una cuna improvisada con mantas y almohadones. Alexander había conseguido leche de cabra de algún lugar que Isabella no podía imaginar y la había alimentado al bebé con infinita paciencia. «¿Vives aquí?», preguntó Isabella después de tomar unos sorbos del caldo, que le pareció el manjar más delicioso que había probado jamás. «Temporalmente», respondió él con una sonrisa enigmática. «Es un buen lugar para reflexionar». Los días siguientes transcurrieron en una extraña pero confortable rutina. Alexander salía al amanecer y regresaba con provisiones frescas. A veces traía noticias que compartía a medias, referencias a sucesos en ciudades cercanas que Isabella apenas conocía. Por las noches, a la luz de la hoguera, conversaban sobre literatura, filosofía, música. Temas que revelaban una educación muy superior a la de un comerciante o un nómada. Isabella comenzó a notar otros detalles. La forma en que Alexander se dirigía ocasionalmente a 2 hombres que aparecían brevemente en el campamento,
con un tono que, aunque amistoso, contenía una innegable autoridad natural, o cómo estos hombres de aspecto curtido y marcial lo trataban con un respeto que rozaba la reverencia. «Tus amigos parecen muy leales», comentó Isabella una tarde mientras Gabriel jugaba con sus dedos, ya completamente recuperado. «Los lazos forjados en la adversidad son los más fuertes», respondió Alexander, evasivo como siempre que ella intentaba indagar sobre su pasado. Con el paso de los días, Isabella no solo recuperó sus fuerzas físicas, sino también algo que había perdido mucho antes, la sensación de seguridad. Aunque sabía poco sobre este hombre, algo en su interior le decía que podía confiar en él. La manera en que trataba a Gabriel, con una ternura que contradecía su apariencia severa, le llegaba al corazón. Una noche, mientras Gabriel dormía, Alexander le mostró un mapa a la luz de las estrellas. Su dedo trazó una ruta hacia el este. «Hay una ciudad a 3 días de viaje. Podrías comenzar una nueva vida allí», sugirió con un tono que Isabella no supo interpretar. «¿Nos llevarías?», preguntó, sintiendo una punzada de angustia ante la idea de separarse de él. «Por supuesto», respondió Alexander, sus ojos reflejando las estrellas. «Te debo una disculpa, Isabella. No he sido completamente honesto contigo». El corazón de Isabella dio un vuelco. ¿Acaso había malinterpretado sus intenciones? ¿Era él un peligro después de todo? «Hay cosas de mi pasado que no te he contado, cosas que podrían ponerte en peligro si permanecieras a mi lado». «Todos tenemos secretos», respondió ella, recordando su propia historia. «No te juzgaré por los tuyos». Alexander sonrió con melancolía y posó brevemente su mano sobre la de ella, un contacto fugaz pero cargado de significado. «Pronto tendrás que decidir si quieres conocerlos, y si estás dispuesta a afrontar lo que eso significa». La revelación llegó de manera inesperada. Isabella estaba reorganizando las provisiones mientras Alexander se había alejado para cazar. Gabriel jugueteaba con una tela colorida que su salvador le había regalado. En su afán por ordenar, Isabella desplazó una alforja que no había visto antes, oculta bajo pieles de animales. La alforja se abrió al caer, derramando su contenido: un pergamino sellado, una daga de empuñadura trabajada en oro, y lo que captó inmediatamente su atención, un pesado sello real con un emblema que reconoció al instante. El águila bicéfala coronada de Estovania, el poderoso reino fronterizo conocido por sus guerreros implacables y su reciente conflicto interno. Isabella tomó el sello con manos temblorosas. Había visto uno similar en la sala de audiencias de don Rodrigo, cuando recibía emisarios extranjeros. Pero este no era una réplica ceremonial. Era el sello personal del monarca. «No deberías haber visto eso». La voz de Alexander la sobresaltó. No lo había escuchado regresar, otra señal de sus habilidades poco comunes para un simple viajero. Su expresión era grave, pero no amenazante. «¿Quién eres realmente?», preguntó Isabella, sorprendiéndose de su propia valentía. «Este es el sello del rey de Estovania». Alexander se acercó lentamente y se sentó frente a ella, separados por el contenido revelador de la alforja. «Lo era», respondió con voz queda. «Era mío antes de que mi hermano Nicolai decidiera que el trono le quedaba mejor a él que a mí». Isabella contuvo la respiración. Las noticias sobre el cambio de poder en Estovania habían llegado incluso a los salones de los Alconada. Se hablaba de un rey muerto en batalla, de un hermano ascendiendo al trono. «Pero se anunció que el rey Alexander había muerto», murmuró, conectando finalmente el nombre con los rumores. «Mi querido hermano encontró conveniente declarar mi muerte», respondió con una sonrisa amarga. «Es más fácil gobernar sin la sombra de un rey vivo reclamando su derecho». Alexander le relató entonces la verdadera historia. La campaña militar que había emprendido para asegurar las fronteras del reino, la traición orquestada por su hermano menor, cómo sus propios generales habían sido sobornados o amenazados para volverse contra él. «Logré escapar con vida gracias a un puñado de hombres leales», concluyó. «Ahora planeo mi regreso, reuniendo aliados, esperando el momento propicio para reclamar lo que es mío por derecho». Isabella escuchaba atónita, recordando los hombres que visitaban ocasionalmente el campamento, las conversaciones a media voz, los mapas que Alexander estudiaba por las noches. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó finalmente. «Porque veo en ti algo que reconozco», respondió él, su mirada intensificándose. «Alguien traicionado por aquellos que debían protegerla. Alguien a quien intentaron destruir,
pero que se niega a ser derrotada. Isabella sintió una conexión profunda con este hombre que, como ella, había sido víctima de la ambición y la traición familiar. Respiró hondo y tomó una decisión: compartir su propia historia, sin omitir ningún detalle doloroso. Le habló de su matrimonio arreglado, de la muerte de don Rodrigo, de las acusaciones de infidelidad, del testamento falsificado, del abandono en el desierto. Cuando terminó, las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Gabriel dormía ajeno a las revelaciones que habían transformado el ambiente de la tienda. La ambición de los Alconada me recuerda a la de mi hermano, comentó Alexander con voz grave. Utilizan a otros como peones en su juego de poder. Se levantó y se acercó a Isabella, arrodillándose para estar a su nivel. Con una delicadeza que contrastaba con su apariencia imponente, tomó sus manos entre las suyas. Propongo un pacto, Isabella Montero. Yo te ofrezco mi protección y la promesa de justicia contra quienes te dañaron. A cambio, te pido tu confianza y tu paciencia. ¿Mi paciencia?, preguntó ella, confundida por la intensidad de su mirada. El camino hacia la redención nunca es corto ni sencillo, respondió con una media sonrisa. Y tengo la impresión de que nuestros caminos están destinados a entrelazarse más allá de este encuentro en el desierto. En ese momento, mientras la luz de la hoguera proyectaba sombras danzantes sobre el rostro noble de Alexander, Isabella sintió por primera vez en muchos meses que el futuro podría contener algo más que supervivencia. Podría contener esperanza. La paz del campamento se vio interrumpida al amanecer del 13º día. Uno de los hombres de confianza de Alexander llegó a galope tendido, levantando una nube de polvo que alertó a todos antes incluso de que desmontara. Constantín, un veterano de barba canosa que Isabella había aprendido a respetar por su lealtad inquebrantable hacia Alexander, traía noticias urgentes. Isabella observó desde la entrada de la tienda cómo los dos hombres conversaban en voz baja a cierta distancia. La expresión de Alexander se ensombreció progresivamente. Cuando finalmente se acercó a ella, su rostro mostraba una gravedad que no le había visto antes. «Tenemos que hablar», dijo simplemente, guiándola al interior de la tienda donde Gabriel dormía su siesta matutina. Una vez dentro, Alexander fue directo al punto. «La familia Alconada ha puesto precio a tu cabeza». Isabella sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Cómo? ¿Cómo saben que estoy viva?» «No lo saben con certeza», respondió Alexander. «Pero han enviado rastreadores para confirmar tu muerte o, en caso contrario, asegurarse de que no representes una amenaza futura». «¿Amenaza?», pensó Isabella. Ella nunca había representado una amenaza para nadie. «Hay más», continuó Alexander con expresión sombría. «Constantín ha descubierto que la muerte de tu esposo no fue natural, fue envenenado». El mundo pareció detenerse para Isabella. Las implicaciones eran claras y aterradoras. ¿Envenenado? ¿Por su propia familia? Su voz era apenas un susurro horrorizado. «Por su hermano, con la complicidad de su madre», confirmó Alexander. Según los rumores que Constantín ha recogido, don Rodrigo comenzó a sospechar de ciertas irregularidades en los negocios familiares. Contrabando, evasión de impuestos, préstamos usurarios. Cuando amenazó con denunciarlo todo, firmó su sentencia de muerte. Isabella recordó las semanas previas a la muerte de su esposo. Su preocupación creciente, las noches en vela revisando documentos, las discusiones acaloradas a puerta cerrada con su hermano y su madre. «La noche que murió», murmuró Isabella, las piezas encajando finalmente. Don Mauricio insistió en servirle personalmente el vino. Alexander asintió gravemente. «Y luego tú te convertiste en un problema. Una viuda con un heredero en camino, leal a la memoria de un hombre que había comenzado a desvelar secretos peligrosos. Por eso fabricaron las acusaciones de infidelidad, por eso falsificaron el testamento. Necesitaban eliminarte a ti y al niño, pero de forma que no levantara sospechas». Isabella sentía una mezcla de horror y furia ante la magnitud de la traición. No solo habían asesinado a su esposo, sino que habían mancillado su honor y habían intentado matar a su hijo inocente. «¿Cómo saben tus hombres todo esto?», preguntó, intentando procesar la información. «Mi posición anterior me proporcionó una red de informantes en varios reinos», explicó Alexander. «Cuando Constantín mencionó tu nombre y el de los Alconada, ordené una investigación exhaustiva. Necesitaba saber si representabas un peligro para mí». «¿Y ahora?», preguntó Isabella.
con la voz temblorosa pero la mirada firme. «Ahora tenemos que movernos», respondió Alexander con determinación. «Mi campamento ya no es seguro. Si los rastreadores de los Halconada llegaron tan lejos, podrían encontrarnos pronto. Además, dudó un momento, ha llegado un mensaje cifrado de mis aliados en Estovania. El momento para regresar se acerca». Isabella miró a Gabriel, que seguía durmiendo ajeno al peligro que los acechaba. «¿Nos llevarás contigo?», preguntó, consciente de que estaba pidiendo involucrarse en una guerra que no era suya. Alexander tomó sus manos, un gesto que se había vuelto frecuente entre ellos, cargado cada vez de más significado. «Vuestro destino y el mío parecen estar entrelazados, Isabella Montero, y no abandono a quienes me importan». En sus ojos, Isabella vio algo más que determinación. Vio una promesa. El amanecer siguiente los encontró ya en marcha. Isabella, montada en un caballo alazán, sostenía a Gabriel contra su pecho con un ingenioso arnés que Alexander había improvisado. El rey exiliado cabalgaba a su lado, alerta a cualquier señal de peligro, mientras Constantín y otros 3 hombres leales formaban una escolta discreta pero efectiva. «Debemos cruzar la Sierra de los Vientos antes del anochecer», explicó Alexander, señalando una cadena montañosa que se dibujaba en el horizonte. «Al otro lado está el paso fronterizo menos vigilado hacia Estovania». El terreno se volvía cada vez más escarpado, obligándolos a avanzar en fila india por estrechos senderos. Isabella, que nunca había sido una jinete experimentada, se sorprendió de su propia capacidad para adaptarse a las dificultades del viaje. Quizás la adversidad reciente la había fortalecido más de lo que imaginaba. Gabriel, milagrosamente, parecía disfrutar del viaje. Sus ojitos se abrían maravillados ante los nuevos paisajes, y el movimiento constante del caballo lo mantenía dormido la mayor parte del tiempo. Al mediodía hicieron una breve parada para descansar y alimentar a los caballos. Alexander aprovechó para mostrarle a Isabella un mapa detallado de la región. «Una vez crucemos la frontera, nos dirigiremos a este monasterio», señaló un punto en el mapa. «El abad fue tutor mío en la infancia. Nos ofrecerá refugio mientras mis aliados se reúnen». «¿Cuánto tiempo tendremos que ocultarnos?», preguntó Isabella, consciente de que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubiertos. «No más de una semana», respondió Alexander. «Mis aliados necesitan tiempo para movilizar a sus hombres sin levantar sospechas». La conversación fue interrumpida por un silbido agudo. Era la señal de alarma acordada. Alexander se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia la empuñadura de su espada. «Jinetes a la izquierda del desfiladero», informó Constantín en voz baja. 6, quizás 7. «No llevan estandarte». «Mercenarios», murmuró Alexander, su rostro transformándose en una máscara de determinación. «Isabella, toma a Gabriel y ocúltate entre aquellas rocas. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te llame». Isabella obedeció sin cuestionar, sus brazos estrechando protectoramente a su hijo mientras se escondía en el hueco entre 2 grandes formaciones rocosas. Desde allí podía observar sin ser vista. Lo que siguió fue una demostración de por qué Alexander había sido conocido como el Rey Guerrero. Con señales silenciosas, posicionó a sus hombres estratégicamente, aprovechando el terreno para compensar su inferioridad numérica. Cuando los mercenarios aparecieron en el recodo del camino, Alexander les dio la oportunidad de identificarse. «Buscamos a una mujer y un niño», respondió el que parecía ser el líder. Un hombre corpulento con una cicatriz atravesando su mejilla izquierda. «La familia Halconada paga generosamente por ellos, vivos o muertos». «No hay mujeres ni niños aquí», respondió Alexander con tono neutro. «Solo viajeros que prefieren que los dejen en paz». El intercambio de miradas entre los mercenarios y la forma en que comenzaron a rodear al pequeño grupo dejó clara su intención. No habría negociación, el ataque fue rápido y brutal. Los mercenarios, confiados en su superioridad numérica, no esperaban enfrentarse a guerreros entrenados en la corte de Estovania. Alexander se movía con la gracia letal de un depredador, su espada describiendo arcos mortales en el aire. Constantín y los otros hombres demostraron igual destreza. Desde su escondite Isabella contenía la respiración. Nunca había presenciado un combate real, solo las justas ceremoniales de la corte. La violencia la horrorizaba, pero no podía negar la extraña belleza en los movimientos precisos de Alexander.
como si la batalla fuera una danza que él había perfeccionado durante años. El combate parecía decantarse a favor de Alexander cuando uno de los mercenarios, percatando el escondite de Isabella, se separó del grupo principal y se dirigió hacia las rocas. Alexander estaba demasiado ocupado para notarlo. Isabella, con el corazón martilleando en su pecho, tomó una decisión. Dejando a Gabriel oculto entre mantas, agarró una roca afilada y esperó. Cuando el mercenario se asomó, ella atacó con toda la fuerza que el miedo y el instinto protector le proporcionaban, golpeándolo en la sien. El hombre cayó desplomado, aturdido pero no muerto. Isabella se apresuró a atarlo con su propia bufanda, justo cuando Alexander, habiendo eliminado la amenaza principal, corría hacia ella. —¿Estás bien? —¿Y Gabriel? —preguntó, su respiración agitada por el esfuerzo. —Estamos bien —respondió ella, sorprendida de su propia calma. Tuve que ocuparme de uno de ellos. Alexander miró al mercenario inconsciente y luego a Isabella, una nueva admiración reflejándose en sus ojos. —Parece que rescaté a una guerrera del desierto —comentó con una sonrisa tensa, mientras limpiaba su espada. Esa noche acamparon en un pequeño claro rodeado de árboles centenarios, ya en territorio de Estovania. La frontera había sido cruzada sin incidentes adicionales. El mercenario capturado, tras ser interrogado, había confirmado los temores de Isabella. La familia halconada la quería muerta a ella y a Gabriel, para eliminar cualquier reclamación sobre la herencia y cualquier testigo potencial del asesinato de don Rodrigo. Gabriel dormía plácidamente, agotado por las emociones del día. Isabella, sin embargo, no conseguía conciliar el sueño. Los eventos de las últimas semanas habían cambiado su mundo de formas inimaginables. Salió de la tienda y encontró a Alexander sentado junto a una pequeña hoguera, contemplando las estrellas. —¿Tampoco puedes dormir? —preguntó él, haciéndole un gesto para que se sentara a su lado. Demasiados pensamientos, confesó Isabella, aceptando su invitación. Por un momento permanecieron en silencio, el crepitar de las llamas como única música de fondo. Fue Alexander quien finalmente habló. —Cuando te encontré en el desierto, no imaginé que te convertirías en una parte tan importante de mi travesía. Isabella lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. —Y yo nunca pensé que mi salvación vendría en forma de un rey destronado —respondió con una pequeña sonrisa. Alexander tomó su mano con delicadeza, un gesto que se había vuelto familiar pero que ahora parecía cargado de un nuevo significado. —Tengo miedo, Isabella —confesó en voz baja—, no de la batalla que se avecina, sino de lo que siento por ti. Han pasado apenas unas semanas y, sin embargo... —Lo sé —interrumpió ella, apretando su mano—, yo también tengo miedo. Cuando perdí a Rodrigo, aunque nuestro matrimonio no fue por amor, juré no volver a vincularme a nadie, y luego apareciste tú. Bajo el manto estrellado, sus miradas se encontraron, comunicando lo que las palabras no podían expresar completamente. Alexander acercó su rostro al de ella, dándole tiempo para alejarse si lo deseaba. Isabella no lo hizo. El beso fue suave, casi reverente, como el sello de una promesa no pronunciada. Cuando se separaron, las estrellas parecían brillar con más intensidad. —Sea cual sea el resultado de lo que nos espera —susurró Alexander—, quiero que sepas que estos días a tu lado han sido un regalo que no merecía. —Quizás ambos merecíamos otra oportunidad —respondió Isabella, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza de un futuro diferente. El monasterio de San Arcadio, con sus antiguos muros de piedra gris, se alzaba imponente entre bosques de pinos. Tal como Alexander había prometido, el abad Tadeus los recibió con discreción y eficiencia, proporcionándoles habitaciones en el ala más reservada del complejo. Durante 5 días, el monasterio se convirtió en un centro de operaciones discreto. Nobles leales, comerciantes influyentes y oficiales del ejército llegaban con apariencia de peregrinos para reunirse con su verdadero rey. Isabella observaba con fascinación cómo Alexander transformaba gradualmente su actitud, de viajero cauteloso a monarca decidido a reclamar lo suyo. Al atardecer del 6º día, mientras Isabella paseaba con Gabriel por los jardines del monasterio, Alexander la encontró con expresión grave. —Nicolai sabe que estoy vivo —anunció sin preámbulos—, y sabe que estoy aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabella. —¿Cómo, traición? —respondió Alexander con amargura. Uno de los nobles que debía reunirse con nosotros mañana ha informado a mi hermano.
A cambio, Nicolai le ha prometido nuevas tierras y títulos. La noticia era devastadora, pero Isabella había aprendido a enfrentar las adversidades con entereza. ¿Cuál es el plan ahora? Debemos partir inmediatamente hacia la capital, decidió Alexander. Adelantarnos a sus planes. Mis aliados están listos, aunque esperábamos contar con más fuerzas. Apenas habían terminado los preparativos cuando el sonido de cascos al galope quebró la paz del monasterio. No eran los aliados esperados, sino un destacamento armado bajo el estandarte real de Estovania, acompañados por 3 hombres que Isabella reconoció con horror. Don Mauricio Alconada y 2 de sus guardias personales. Imposible, murmuró, estrechando a Gabriel contra su pecho. ¿Cómo han llegado aquí? Una alianza conveniente, explicó Constantín, que había llegado corriendo para alertarlos. El usurpador Nicolai y los Alconada tienen un enemigo común, nosotros. No había tiempo para más explicaciones. El monasterio, a pesar de sus gruesos muros, no estaba preparado para resistir un asedio. Alexander reunió a sus hombres y a los pocos aliados presentes, organizando una defensa mientras preparaban una ruta de escape. Isabella, tú y Gabriel debéis partir ahora con el abad, ordenó Alexander. Él conoce pasajes secretos que os llevarán a la villa más cercana. Allí encontraréis aliados que, no interrumpió Isabella con firmeza. No nos separaremos. Hemos llegado hasta aquí juntos y juntos continuaremos. Antes de que Alexander pudiera protestar, el primer embate contra las puertas del monasterio resonó como un trueno. La batalla había comenzado. Lo que siguió fue un caos de metal contra metal, gritos y órdenes. Los hombres de Alexander luchaban con la ferocidad de quienes saben que combaten por una causa justa. El propio Alexander lideraba la defensa, su espada brillando a la luz de las antorchas. Isabella, con Gabriel protegido en una habitación interior custodiada por 2 guardias leales, escuchaba el fragor del combate con el corazón encogido. Su momentánea tranquilidad se rompió cuando escuchó un ruido proveniente de una pared lateral. Un pasaje secreto se abría, revelando a don Mauricio Alconada, su rostro contorsionado por el odio y la codicia. Al fin te encuentro, querida nuera, siseó, avanzando hacia ella con una daga desenvainada. Es hora de terminar lo que empezamos en el desierto. Los guardias desenvainaron sus espadas, pero don Mauricio no estaba solo. 2 arqueros emergieron tras él, eliminando rápidamente a los protectores de Isabella. En ese momento crítico, Isabella demostró que ya no era la mujer indefensa abandonada en el desierto. Con Gabriel firmemente sujeto con un brazo, utilizó el otro para arrojar una pesada lámpara de aceite contra don Mauricio. El impacto no lo detuvo, pero lo distrajo lo suficiente para que ella alcanzara una daga ceremonial expuesta en la pared. Esta vez lucharé por mi hijo, declaró, preparándose para el enfrentamiento final. La reconstrucción del gran salón del trono de Estovania estaba casi completa. Los vidrieros habían reemplazado los ventanales destrozados durante el breve, pero intenso conflicto que había devuelto a Alexander Tormov a su legítimo lugar como monarca. Las nuevas vidrieras contaban en colores brillantes la historia del rey exiliado que había regresado para restablecer la justicia. Isabella contemplaba los trabajos desde un balcón elevado, con Gabriel, ahora de 1 año, balbuceando alegremente en sus brazos. El niño había crecido fuerte y sano, ajeno al tumultuoso camino que los había llevado hasta allí. El enfrentamiento con don Mauricio había sido el momento más aterrador de su vida. Habría muerto defendiendo a su hijo si Alexander no hubiera aparecido en el momento crítico, herido pero determinado, para enfrentar al asesino de su esposo. La justicia poética se había completado cuando don Mauricio, en su desesperación, había confesado sus crímenes, ignorando que varios testigos, nobles de Estovania, escuchaban desde el pasadizo. La batalla por el monasterio había terminado con la captura del traidor Nicolai y la rendición de sus fuerzas. Alexander, mostrando una misericordia que sorprendió a muchos, había perdonado la vida de su hermano, condenándolo al exilio perpetuo en tierras lejanas. Los Alconada, sin embargo, habían enfrentado toda la fuerza de la justicia real, perdiendo sus títulos y propiedades, que fueron restituidos a su legítimo heredero, Gabriel. Pensando en el futuro, la voz de Alexander la sacó de sus reflexiones. El rey se acercó, cojeando ligeramente debido a la herida que aún no sanaba completamente. Pensando en el pasado, corrigió Isabella con una sonrisa.
en cómo el destino nos unió de la manera más inesperada. Alexander tomó a Gabriel en sus brazos. El niño rió, reconociendo al hombre que, aunque no era su padre biológico, había asumido ese papel con devoción. La coronación será mañana, comentó Alexander, refiriéndose a la ceremonia oficial que finalmente lo confirmaría como rey ante todos los nobles del reino y embajadores extranjeros. El abad Tadeus insiste en que Gabriel debe participar como símbolo de la nueva era. ¿Y yo?, preguntó Isabella, aunque ya conocía la respuesta. Alexander la miró con la misma intensidad que aquella primera noche bajo las estrellas. Tú estarás donde siempre debiste estar, a mi lado como mi reina y compañera. Isabella apoyó su cabeza en el hombro de Alexander, contemplando el atardecer que bañaba el reino en tonos dorados, del abandono en el desierto a la corona de un reino, del dolor a la felicidad, de la desesperación a la esperanza, un nuevo amanecer no solo para ellos, sino para todos los que buscaban justicia y redención.